Bienvenidos a todos y qué bueno que nos acompañan para estudiar la Biblia hoy. Hoy estaremos en Amós, seguimos con los profetas menores, pero antes de empezar el estudio, antes de orar, quería darle la bienvenida a algunas personas que creo que nos están visitando por primera vez o de otras partes del mundo que no sea El Salvador. Entonces, ¿a quién vamos a saludar, Dani? René Luna de Ciudad de México. René Luna, bienvenido desde Ciudad de México, parece que él está él. Jonathan Céspedes. Jonathan Céspedes, mi buen amigo. Sí, bueno saludarte, Jonathan. Y algunos de acá, de El Salvador también, son especiales también. Alex Aguilar, Omar Mejía. Alex Aguilar, Omar Mejía, qué bueno que nos acompañan. Elsie Díaz, qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros y alisten su Biblia, sáquenla porque pronto iremos al libro de Amós. Oramos para comenzar. Jesús, estamos contigo, estamos buscándote. Señor, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 o más reunidos en tu nombre, mi Señor, ahí estás tú. Y Señor, aquí estamos reunidos presencialmente, pero también virtualmente. Queremos agradecerte porque estás acá. Queremos agradecerte porque estás en cada una de las casas o en los lugares donde las personas que nos sintonizan se encuentran. Por favor, mi Jesús, exhorta nuestros corazones, ábrenos los ojos a las cosas que debemos cambiar y guíanos, Señor, para ser más como tú. En tu nombre, amén. Vamos a recordar 2 conceptos que nos van a ayudar mucho en el estudio de hoy. Son bastante fáciles y ustedes los habrán escuchado. El primer concepto es gracia. ¿Qué significa gracia? Es recibir lo que no merezco. El segundo concepto es misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Es no recibir lo que sí merezco. Entonces, en una me dan un regalo que yo no hice nada para obtenerlo en gracia, y en misericordia me quitan algo que yo sí debería de recibir. Normalmente es un castigo. Y les digo esto porque siempre me ha asombrado ver cómo es que los humanos somos más impactados al recibir misericordia que al recibir gracia. Este capítulo de Amós nos va a enseñar algunas de las razones o indicadores del por qué solemos tomar en vano la gracia o no la valoramos por lo que significa. Si ustedes se ponen a pensar en esto y recuerden este momento si es que lo han pasado alguna vez en su vida, cuando están a punto de recibir un castigo o cuando están a punto de recibir alguna penitencia, los que manejamos cuando la policía ha estado a punto de ponernos una multa y por gracia divina el policía nos dijo, ¿sabes qué? Maneja con cuidado, hijo. Te voy a pasar esta porque te veo cara de que tenés hambre. A mí me vio seco. Y por cualquier otra razón. Pero nos dio misericordia y en ese momento tenemos ganas de llorar y decimos a nuestro maestro, gracias por haberme puesto esa nota, que yo merecía otra, pero no me puso la que yo merecía. Gracias por su misericordia, gracias por su misericordia al policía, gracias misericordia a mi papá porque no me castigó a pesar de que lo merecía. Y tenemos ganas de llorar. Pero cuando recibimos gracia, o sea, cuando recibimos cosas que no merecemos, pero aún así las obtenemos, parece que no las valoramos. ¿A qué me refiero? Bueno, en sus cumpleaños, no sé si es por el tipo de personas a las que yo acompaño en los cumpleaños, pero yo nunca he visto a nadie llorando porque yo le dé su regalo de cumpleaños. Yo no lo quisiera, pero le estoy dando algo que no ha hecho nada para merecer. ¿Por qué decís que no ha hecho nada para merecer? Bueno, su cumpleaños. ¿Quién hizo todo el trabajo para que esa persona naciera? Su mamá y su papá. ¿Y él qué hizo? Nada, solo nacer. Y entonces, ¿a quién deberíamos de premiar en los cumpleaños? ¿A la mamá o al papá? Más que todo a la mamá porque ella sufrió. Un poquito más, bueno, mucho más. Y entonces, ¿por qué al cumpleañero? ¿Quién sabe? Entonces estamos dando un regalo que no merece. Y no lo veo llorando.
esta es una de las grandes razones por las que menospreciamos la gracia. Así que escuchen. Solemos pensar que todas las cosas buenas que recibimos son un fruto de nuestro esfuerzo y por eso lo merecemos. Y no creemos que gracia. La mayor parte de cosas buenas que recibimos, o todas las cosas buenas, son frutos de nuestros esfuerzos o porque somos personas que legítimamente las merecen. ¡Qué grave error! A los que yo sé que hay una razón más por las cuales dar regalos en los cumpleaños. Y no tengo nada en contra de los cumpleaños, solo estoy filosofando y teorizando con ustedes. ¿Cuál es esta otra razón? Dirán, es que estamos celebrando la vida de esa persona y estamos agradeciendo que lo tenemos un año más en la vida. O están agradeciendo que me tuvieron a mí porque yo soy el celebrado. No hoy, en X ocasión, de que yo estoy en la vida de ellos y por eso me dan regalos de cumpleaños. Bueno, entonces ustedes dicen que los cumpleañeros se merecen porque han sido buenas personas y los regalos son porque están agradecidos por la vida de esa persona. Perfecto. Cada una de las cosas que ese cumpleañero logró hacer fue porque tenía vida, ¿sí o no? Claro, lógica elemental. ¿Y quién fue la herramienta que ocupó Dios para darle la vida a ese cumpleañero? La madre otra vez y el padre. O sea, la oportunidad de este cumpleañero para poder ser una buena persona, ¿quién se la dio? Dios a través de sus padres. Entonces, ¿a quién deberíamos de celebrar? ¿A Dios o a sus padres? El cumpleañero no merece nada. Pero ¿saben? Nos gusta pensar en el cumpleaños. No, yo me lo merezco. He tratado bien todo este año a esas personas y por eso vienen y me dan regalos. No importa sobre los cumpleaños, olviden el ejemplo. El punto es este. En realidad las cosas buenas que recibimos de cualquier índole no las merecemos. En un programa de administración, en una revista de administración, salió esta frase que me dejó pensando al respecto. Y la frase dice así: si la riqueza viniera por el trabajo y el esfuerzo, la mujer africana con 5 hijos fuera millonaria. ¿Entendieron? Este tipo dijo, si la riqueza, o sea, si la prosperidad económica vinieran por el esfuerzo y por el trabajo, el tipo de mujeres como las que viven en África, que se levantan desde las 4 de la mañana y se duermen hasta muy tarde y pasan trabajando unas 12 o 13 horas y después de eso cuidan a sus hijos y se esfuerzan mucho más que cualquiera de nosotros, ellas merecerían ser millonarias si esa fuera la recompensa del trabajo y el esfuerzo. La razón por la que se creó esta frase fue por otros motivos, pero el punto es, nosotros no merecemos las cosas buenas que tenemos. Hay mejores personas que nosotros. Hay personas que se esfuerzan más, hay personas que tienen muchas más habilidades o mejores, hay personas que conocen más, hay personas más buenas que ustedes y que yo. Lo que tenemos es simplemente por gracia. Pensar cualquier otra cosa sería estar robando la gracia porque creemos que lo merecemos. Entonces, en el estudio de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunos indicadores que nos van a dejar ver a nosotros si estamos robando la gracia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así que por favor vayan a Amós capítulo 2, verso 6. Amós capítulo 2, verso 6. ¿Hay algún saludo especial, Dani, o algo así? ¿Que se está segura? Bueno, hoy en la guía de preguntas que enviamos a WhatsApp venía una que decía que por favor escribieran 3 cosas por las que están agradecidos. Entonces, por favor, participen en la dinámica conmigo. Al final del culto, al final del estudio, vamos a leer todas esas cosas que ustedes han compartido a forma de testimonio. Por favor,
comenten 3 cosas en las que se sienten agradecidos como un testimonio. Bueno, no van a poner un párrafo, no voy a leer el párrafo. Pongan así, de forma escueta y discreta, si ustedes lo desean, 3 cosas por las que están agradecidos. Será maravilloso. Las vamos a leer después del culto. Amós capítulo 2, verso 6 dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Paren ahí. Vamos a encontrarnos con 10 capítulos que están exhortando directamente a Israel. Y ustedes se preguntarán, los que estuvieron en el sábado pasado, que estudiamos Amós capítulo 1, ¿por qué 10 versos para Israel y solo 1 o 2 para Judá y 1 o 2 para las otras naciones? Porque Amós estaba en Israel. Amós estaba predicando en Israel. Entonces la razón por la que se extiende más con los pecados de los israelitas era porque estaba en medio de ellos. No era porque eran más pecadores que los judíos o eran más pecadores que los amalecitas. Eran igual de pecadores, pero se extiende más porque Él está ahí. Si ustedes me preguntan, Carlos, ¿por qué dijiste más pecadores que los judíos? ¿Acaso los judíos y las israelitas no son iguales? Debe de regresar a ver el capítulo 1 de Amós del sábado pasado para entender por qué estoy diciendo esto. La diferencia entre judíos e israelitas. ¿Qué es esto de que vendían al justo? Bueno, en aquel tiempo en los tribunales judíos tenían que haber 2 o más testigos para poder ejecutar alguna sentencia. Lo que empezaron a hacer los magnates o las personas de mucho dinero, que eran bastante en Israel en ese momento, bajo el reinado de Jeroboam, porque estaban pasando una prosperidad económica bastante buena, lo que ellos hacían era que sobornaban a los testigos. Entonces en el juicio iban y le pagaban al testigo o le ofrecían qué sé yo qué cosa para que el testigo dijera cosas a su favor, o sea, testificara a favor de ellos. Y así vendían al justo. Vayamos al verso 7. Y la última parte de que venden al pobre por un par de zapatos está haciendo alusión a la esclavitud, que Dios no está a favor de ella y había dicho que eso no debía de existir y por eso inventó el 7º año y el año del jubileo, que no voy a hablar hoy, pero Dios no está a favor de eso. Verso 7. Pisotean en el polvo de la tierra de las cabezas de los desvalidos. ¿Qué significa esto de pisotear el polvo de las cabezas de los desvalidos? En aquel entonces, bueno, especialmente en el Medio Oriente, no habían muchos recursos de higiene. No existía algo llamado shampoo que nosotros ahora tenemos. Existían algunos aceites aromáticos que intentaban la limpieza, pero no como lo tenemos hoy o de uso diario. Y por la cantidad de polvo y arena de esos lugares áridos, era bastante normal que los hombres acumularan polvo o tierra en sus cabezas. Y no solo los hombres, también las mujeres. Era normal que se acumulara tierra en las cabezas. Por ello, el profeta de forma poética está diciendo, ponían sus pies en sus cabezas. ¿Qué quiere decir esto? Humillaban a la gente pobre. Israel se conocía por pasar humillando a los de menos recursos. Verso 8, sigamos leyendo. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de los dioses. Paren ahí. ¿Qué significa esto de que se acuestan sobre las ropas empeñadas? Los judíos en aquel entonces solían usar de 2 a 3 capas de ropa. La primera capa era obviamente ropa íntima, un taparrabo le llamaban ellos, una especie de boxer quizás, pero era un trapo. La segunda capa era una simple túnica. Ustedes saben lo que es una túnica. Y la tercera capa, que era algo muy necesitado en aquel entonces, era siempre un estilo de capa de piel de camello. Nosotros lo entenderíamos hoy día como un suéter, pero más largo, como una capa,
y servía para que ellos pudieran dormir. Ellos, cuando caía la noche, ustedes saben que en esas zonas áridas es muy helado y la necesitaban para poder resguardarse del frío. Pero había una ley que cuando yo hacía un préstamo tenía que dejar empeñada esa capa o esa túnica porque era de gran valor. Pero en esa ley Dios había dicho que esa capa debía de ser devuelta al anochecer para que el que la había empeñado no pasara frío durante la noche. ¿Y saben qué habían hecho los israelitas? Se quedaban con las capas no solo un día, durante años y meses. Y los pobres dormían en el suelo con mucho frío, a pesar de que la ley decía que tenía que ser devuelta. Hagamos un resumen de lo que hemos leído hasta ahorita. Hemos leído injusticias, humillaciones y crueldad. ¿Cuál va a ser entonces el primer indicador de que nosotros robamos la gracia del Señor? O que nos adjudicamos las cosas buenas por nuestro esfuerzo. Cuando hablamos despectivamente de otros. O cuando somos crueles, o cuando humillamos, o cuando somos injustos. Ese es un gran indicador. Piensen en esto. Como se creían superior a los demás por todo lo que habían logrado, o por sus habilidades, o por sus riquezas, por su físico, por su conocimiento, creían que podían tratar a los demás como ellos quisieran. Hoy nosotros también podemos ser así y déjenme darles un pequeño ejemplo. En la universidad, cuando yo llevé Matemática 1 en cálculo, yo trataba de esforzarme lo más que podía porque yo no soy muy bueno para eso. Entonces llevaba los ejercicios resueltos o me esforzaba para resolverlos antes de ir a la clase. Entonces cuando el profesor empezaba a explicar el ejercicio o a hacerlo, yo podía preguntar, opinar y decir cosas porque ya lo había hecho. Pero no soy para nada bueno al respecto. Entonces algunos a mi alrededor con un gran miedo me decían: hey, ¿y cómo hiciste esto? Y yo le decía: mira, yo no soy el mejor para que le preguntes. A mí me costó mucho y la verdad apenas hice cómo llegué acá. Y me decía: no, pero préstame tu cuaderno, voy a copiar. Y yo se lo prestaba. Y yo le decía: mira, yo no soy de los más inteligentes, no soy el mejor. A lo mejor está mal. Y ellos me decían: no. Y una vez me dijo uno: es que mira, me dijo, los inteligentes o los que son buenos son muy crueles, nos dijo. Pedimos ayuda y lo hacen de mala gana y cuando lo hacen tratan de ignorarlos o de no volvernos a ver. Y en ese momento yo me di cuenta y dije: la verdad es que es cierto. Yo me di cuenta, a mí nadie me ayudó. Y empecé a pensar, todos tenemos personas así en nuestro entorno. Personas que no tienen las habilidades que nosotros tenemos, que no tienen la posición económica que nosotros tenemos, que no tienen incluso, aunque suene gracioso, el físico que nosotros podamos llegar a tener. Y esas razones nos hacen ser crueles con ellos, nos hacen maltratarlos, porque nos creemos mejores. E incluso, yo sé que ustedes, si son universitarios o incluso si trabajan, tienen compañeros que no son tan listos como ustedes. Les voy a preguntar esto. ¿Alguna vez han tenido la paciencia de explicarle algo a esos compañeros? Sea en el trabajo o sea en la universidad. Porque eso hace un cristiano. No, pero el que cree que es inteligente y que no tiene por qué enseñarle nada a nadie porque él se ha esforzado y él se merece ese conocimiento. No, él va a ser cruel con el que él le dé la gana. Y va a maltratar al que él le dé la gana y va a hacer injusticias como él le dé la gana, como los israelitas estaban haciendo ahorita. Hay un ejemplo más. Una vez alguien me dijo: yo no le hablo a Gustavo porque me contaron que él no le habla a Federico porque le cae mal. Estoy usando nombres de ejemplos, por supuesto. Y yo le pregunté, o sea que
a Gustavo le cae mal Federico. Y me dijo, sí, y por eso no le habla. Exacto. Y ahora vos no le vas a hablar a Gustavo porque él no le habla a Federico. Y me dijo, sí. Y yo le pregunté, entonces vos querés ser igual que Gustavo. Y yo sé que este ejemplo es bastante gracioso, porque esa persona estaba haciendo lo mismo que Gustavo con Federico. ¿Y por qué lo hace? Bueno, a veces incluso nos creemos muy justos o muy buenos y nos creemos tan diferentes a los demás, pero cuando nos creemos eso es cuando más crueles, despectivos y denigrantes somos con los demás. Porque creemos que lo somos porque lo merecemos. Y se nos olvida que incluso las habilidades sociales o nuestro carisma o nuestro don de hablar o qué sé yo, son un regalo totalmente inmerecido de Dios. El segundo indicador. Vayan al verso 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto y sus raíces desde abajo. Los amorreos eran los habitantes de Canaán. Encontramos a estos tipos en Josué capítulo 10 y también encontramos la misma descripción que los 12 espías hicieron de los cananeos. ¿Cuál fue esa descripción? Que eran altos como cedros y fuertes como una encina. ¿Qué es eso de fuerte como una encina? Encina es otro tipo de árbol que era bastante fuerte. Y Dios dice, yo se los destruí. Yo les ayudé a destruir a aquellos hombres que ustedes veían como algo imposible destruir. Verso 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de los amorreos, de la tierra amorrea. Este es solo un recordatorio que ellos recibieron por gracia, libertad y tierras. Dos cosas. Por gracia recibieron libertad y tierras. Verso 11. Y levanté de vuestros hijos profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Bueno, esto está más que explícito. Bueno, los nazareos eran un tipo de jóvenes que habían santificado su vida para no cortar su pelo, para no beber vino y para no ver muertos. Era una especie de santificar su vida. Entonces, a los nazareos, a los jóvenes que habían decidido santificar su vida, ellos les habían obligado a beber vino, los habían seducido para que bebieran vino. Imagínense. Estaban maldiciendo a la juventud, guiándoles a hacer cosas abominables. Lejos de acercarlos al Señor, les acercaban al vino. Lejos de regocijarse que ellos buscaran al Señor, les denigraban por hacer eso. Triste. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Cada bendición que ellos recibían, literalmente la habían ocupado para pecar. Entonces, ¿cuál sería el segundo indicador? Uso para mal lo que Dios me ha dado para un bien. O sea, uso las bendiciones de Dios para el mal, así como los israelitas habían hecho. Déjenme darles un ejemplo de esto. Hace tiempo un amigo perdió su carro y pasó un año sin carro. Cayó en un hoyo económico muy difícil y él creyó que nunca iba a volver a tener carro. Él decía, era imposible que yo vuelva a tener carro. O sea, él estaba tan hundido en deudas. Era realmente difícil. Un buen día, Dios le permitió volver a tener un carro. Y mi amigo me dijo, Talo, no voy a volver a subir a ninguna señorita que no sea mi novia en ese carro. Yo le pregunté, wow, qué gran decisión has tomado. Yo le pregunté, ¿pero por qué? Es que mira, me dijo,
Antes yo subía a muchas señoritas en mi carro y les decía, venite, te voy a llevar en mi carro, te voy a dar ride. Y las llevaba a lugares que no te voy a comentar, me dijo. O hacíamos cosas que no te voy a comentar. Pero hoy me dijo, no voy a subir a ninguna señorita que no sea mi novia. Y le pregunté, ¿ya tenés novia? No, aún no, pero voy a serle fiel a mi novia. Bueno, yo sé que es bastante risible y hasta bastante gracioso el ejemplo. Pero ¿cuánta profundidad hay? Porque él aceptó la realidad de que era imposible para él poder tener un carro y que solo por medio de la gracia de Dios iba a lograr tener uno. Y por lo tanto no iba a ocupar lo que por gracia había recibido para maldecir su vida o para pecar. Un muy buen ejemplo. Pero pensemos en otras cosas. Pensemos, el celular es una bendición que no merecemos. Además, algunos de ustedes, jóvenes que tienen celulares más caros que el sueldo de muchos. Nuestras casas. ¿Cuántas personas? Pero espérenme, antes de pasar del celular. Lo hemos recibido por gracia, pero ¿qué vemos en el celular? ¿Qué guardamos en el celular? ¿Con quién hablamos? Nuestra casa. ¿A quién metemos en nuestra casa? ¿Qué hacemos en nuestra casa? Nuestra carrera. Ustedes van a decir, Carlos, yo tengo mi carrera porque me he esforzado, porque he sido disciplinado. No. La tenemos por gracia de Dios. Una bendición. ¿Para qué la has estado ocupando? ¿Para glorificarlo o para enaltecerte? ¿Vieron cuán fácil es ocupar las cosas que Dios nos da para maldecir nuestra vida como los israelitas lo estaban haciendo? Les dio libertad, ¿y qué hicieron ellos con la libertad? Adorar ídolos, enriquecerse. Les dio una tierra, ¿y qué hicieron con las tierras? Ser crueles, injustos, etcétera, porque ellos creían que lo merecían. Podría seguir con muchos ejemplos sobre cuán mal usamos nosotros las cosas que Dios nos da. Pero quiero darles un último ejemplo, o quiero hablar de una última cosa más, de algo que no merecemos y hemos recibido. Nuestra vida. ¿Acaso hicimos algo para recibirla? ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? Si estamos haciendo lo que nos place, estamos robándole a Dios la gracia que Él nos ha dado, porque creemos que merecemos vivir. Pero quiero recordarles lo que dice Lamentaciones 2:23. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Lamentaciones 2:23 dice, ni siquiera vivir merecemos, porque ante un Dios tan justo como el nuestro, no merecemos vivir, pero Él por gracia nos permite hacerlo. Ahí están dos indicadores para saber si estamos robando la gracia. Primero, somos crueles con los demás. Segundo, estamos ocupando bendiciones para maldecir nuestra vida. Ahora el último, pero antes de ir al último. Dani, ¿puedes leer algunas cosas que han comentado sobre por qué están agradecidos, porfa? Por la salud, Marco García dice, por la salud de mi familia y saber que el Señor sigue moldeando mi vida. Decirlo más duro. Por la salud de mi familia y saber que el Señor sigue moldeando mi vida. Julián Gómez, por la salvación, mi familia y salud. Julie, por tener a Cristo en mi corazón, por tener una familia y por un día más. Se le cerró. Bueno. Edwin Villanández, por mi vida, por mi familia y por mi salvación. Tenemos también Gloria Igual por nuestra salvación, por mi familia y por las bendiciones que vienen de Dios.
Steven Mejía por la vida, salud y el poder y ver el sol salir es algo hermoso. Y Silvia por la salud. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a los que han comentado porque se sienten agradecidos. Gracias por hacer este sermón un poco más interactivo y edificar a los otros y por dar testimonio. Así que detengámonos un momento a meditar en las cosas buenas que Dios ha hecho. Toda la gracia que hemos recibido. Me alegra escuchar las cosas que ustedes pusieron, pero me preocupa las cosas que no pensamos en dar gracias, las cosas que no pusieron. Incluso me preocupa los que no comentaron. ¿Será que no están agradecidos? ¿O será que no es su... Yo entiendo que su personalidad no es comentar, no se preocupen. Pero si hiciéramos el ejercicio de escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos en nuestro cuaderno y nadie lo va a saber, me preocuparía, eso sí, me alegraría ver que escribamos 3 cosas, pero me preocuparía todo aquello que no pongamos ahí. Y es por estas 2 razones. La primera por la cual no lo pusiéramos es porque se nos olvidó. Y la segunda es porque creemos que lo merecemos. El último indicador es: si no sabemos dar gracias, estamos robándole a Dios. El que no es capaz de dar gracias a Dios por lo que tiene, tampoco va a ser capaz de alabar a Dios. Tampoco va a ser capaz de orar y tampoco va a ser capaz de en realidad tener una relación con Él. Pronto va a ser una persona cruel, denigrante, como las que acabamos de ver que los israelitas se volvieron. Y también pronto Dios va a empezar a quitar bastantes de las bendiciones que Él había dado para ser cosas buenas y ahora estamos usando para que sean maldición. Al final del capítulo, la última parte del capítulo que no vamos a leer, es el castigo que Dios va a traer sobre ellos. Porque no supieron darle gracias a Dios. Se alejaron tanto, se envanecieron en sus riquezas, en el poder, que se olvidaron de Dios. Espero ese no sea nuestro tema. Espero de que hoy el Señor haya exhortado vuestros corazones a que si hemos estado siendo crueles, dejemos de serlo. A que si hemos estado ocupando bendiciones para maldecir nuestra vida, dejemos de hacerlo. A que meditemos cuánto agradecemos a Dios. Oremos. Jesús, gracias porque a pesar de cómo somos, tú siempre muestras misericordia. Y siempre nos das nuevas oportunidades, Señor. Y el hecho de que estemos vivos ahorita es una nueva oportunidad. Mi Jesús, te pido de que abras nuestros ojos para cambiar las cosas que tú nos estás llamando a cambiar. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos el próximo sábado a las 8 o mañana en cualquiera de los 2 horarios de domingo. Recuerden que mañana cambiamos los horarios de transmisión. Hoy son a las 7 y a las 9. Nos vemos mañana.